Entonces el día de hoy vamos a empezar con otro tema que es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, y vamos a tratar de que sean 6 temas cada vez que me toque compartir a partir de hoy. Domingo 8 de enero de 2023 vamos a hacer 6 estudios acerca de qué es lo que se necesita mencionar, testificar cada vez que le compartimos el Evangelio a alguien. Para eso vamos a la carta al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, ahí está ya escrito en el pizarrón, capítulo 10. Entonces el tema es la predicación del Evangelio número 1, y hoy vamos a ver la predicación del carácter de Dios. Vamos a leer todo no todo, es del versículo 17 hasta el 27. No vamos a leer los últimos versículos de este texto bíblico, que ya ven el título es El joven rico. Voy a empezar a leer hasta el 27. Dice así, del 17 al 27, Marcos 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces allá tenemos el texto bíblico que vamos a analizar en parte el día de hoy. No todo lo vamos a ver, porque vamos a dividir estos versículos en 6 temas de la predicación del Evangelio. Y vamos a empezar mencionando esto, que es una gran verdad, que cuando se nos presenta la oportunidad de hablar el Evangelio a algún incrédulo, a alguna persona o algún religioso, la mayoría de las veces olvidamos mencionar las partes más importantes de este. Y muchas veces hablamos acerca de otras partes de la Biblia a las personas que les estamos predicando. Nuestra intención es buena, pero a veces lo que les mencionamos no es el centro del Evangelio. No precisamente les estamos diciendo lo que corresponde al mensaje del Evangelio. Tú y yo sabemos que vivimos en una época en la cual es preciso ahora más que nunca ser muy claros acerca del Evangelio verdadero, ya que hoy tristemente el Evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias y por la gran mayoría de los misioneros, escucha bien, alrededor del mundo, es un Evangelio que glorifica y exalta al hombre, tristemente para ellos. Y no solamente es un falso evangelio que glorifica y exalta al hombre, sino que peor aún pone a Dios como alguien que es incapaz de salvar a los pecadores si estos primero no se lo permiten. El evangelio de Jesucristo, como vamos a empezar a ver el día de hoy, o vamos a continuar viendo, porque hemos visto parte ya de esto en los temas del glorioso evangelio. El evangelio de Jesucristo es un mensaje claro, el cual contiene ciertos elementos específicos, y eso vamos a empezar a estudiar con la ayuda de Dios el día de hoy. Pero si yo te hago la pregunta,
y yo me hago la pregunta con la Biblia en la mano, ¿qué es el Evangelio? Que alguien te pregunte, bueno, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestaríamos? ¿Le podríamos contestar a esta persona o nos podríamos contestar delante de Dios esta pregunta bíblicamente? ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué hemos creído? ¿Nosotros realmente ya hemos comprendido el Evangelio de Jesucristo? ¿Ya lo hemos creído? Y escucha bien, ya toda nuestra vida actual, nuestra vida presente, gira alrededor de este Evangelio. Es decir, estamos siendo edificados, purificados, transformados y santificados por este Evangelio. Otra cosa, cuando les compartimos el Evangelio a los inconversos, a los religiosos o a los incrédulos, ¿qué les estamos diciendo exactamente? Cuando Dios nos pone la oportunidad de hablarle a alguien, ¿qué les estamos diciendo exactamente? Pero hermanos, no nos sintamos mal porque Dios sabe que también estamos en un proceso. Nadie nace de nuevo siendo perfecto. El Señor nos regenera y nos va enseñando paso a paso cómo vivir este Evangelio y cómo compartirlo con otros. Entonces, para responder a estas preguntas que acabamos de hacer, que les acabo de hacer, necesitamos aprender del mejor maestro evangelista. Y nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor evangelista por excelencia, mucho mejor que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que Juan. Él es el evangelista por excelencia. Todo su mensaje se centraba en la gloria de Dios cuando salvaba a los pecadores. Y aún se centraba en la gloria de Dios cuando los pecadores los rechazaban, como vamos a ver el ejemplo de hoy, el joven rico. La gloria de Dios fue exaltada aunque el joven rico no creyó. Su mayor amor, el mayor amor de Cristo, escucha bien, el mayor amor de Cristo o la motivación más grande de Cristo era hacia su Padre Celestial en la salvación de los pecadores. No tanto el bienestar humano, no tanto el bienestar de toda la humanidad, sino la gloria de su Padre, como vamos a ir viendo y entendiendo. Sí, es verdad, Cristo también sentía un profundo y sincero amor hacia los pecadores perdidos, pero este amor no era mayor que el amor que Él sentía por su Padre y por la gloria de éste. Muchos casos concretos del evangelismo personal de Jesús nos pueden servir para definir muy bien lo que es el Evangelio. Y también algunos sermones apostólicos de las cartas del Nuevo Testamento nos podrían servir para esto. Pero hoy vamos a ver en la entrevista de Jesús con el joven rico los elementos esenciales. Hay muchos más, pero son los elementos esenciales de la predicación del Evangelio, los que tú y yo podemos empezar a usar para entender mejor este Evangelio. Entonces, las palabras que acabamos de leer en Marcos 10, versículos del 17 al 27, notaremos que resaltan una gran diferencia con la predicación actual de muchos grupos evangélicos. Muchas personas creen que están predicando el Evangelio, pero no es el verdadero Evangelio, no es el Evangelio de Cristo. Entonces observemos atentamente a nuestro Maestro. Escuchemos su mensaje, examinemos sus motivos o sus motivaciones. Tomemos nota de sus métodos y luego apliquemos eso en nuestro evangelismo o en nuestra predicación del Evangelio. Para que tú y yo prediquemos el Evangelio no es necesario estar en un púlpito. No todos los hermanos varones en la iglesia van a ser llamados a predicar en un púlpito, pero todos somos llamados a predicar el Evangelio en nuestro contexto personal, en el trabajo, con tu familia y conversa, puede ser tu familia, puede ser un creyente, tus familiares pueden ser cristianos falsos, creyendo un evangelio falso. Entonces vean, esto es igual para las mujeres. Hoy en día en muchas llamadas iglesias, pero pues vemos que se están apartando cada vez del evangelio, ya ponen pastoras.
¿Qué evangelio es ese? Pero las mujeres pueden predicarle a cualquier persona en la calle, pueden predicarle a hombres en la calle, porque son inconversos. En la iglesia es otra cosa. En el mandamiento, para que esté alguien en el púlpito, debe ser un hombre de Dios, un regenerado. Entonces, esto es para todos los que han nacido de nuevo y han sido alcanzados por la gracia de Dios. Por eso necesitamos aplicar lo que vamos a ver hoy a nuestro evangelismo. En ese joven del año 30 después de Cristo veremos también el corazón de los jóvenes de nuestros días. Y también veremos el corazón de los adultos. Entonces, para poder llegar a los jóvenes de nuestros días y para cualquier adulto, debemos decir lo que el Señor dijo. Y para agradar a Dios debemos de trabajar como Cristo trabajó. Entonces, arrojemos las cadenas de la tradición evangelística. En el evangelismo, aprendamos a seguir al Cristo de la Escritura. Echemos mano del evangelio verdadero y desechemos el falso evangelio. Entonces, hoy veremos, repito, la primera de 6 partes que son necesarias en la predicación del evangelio. Hoy vamos a ver la predicación del carácter de Dios y como primer punto es, ya está escrito en el pizarrón, las ventajas del joven rico. Las ventajas del joven rico, como leímos en los versículos 17 y 18. Miren las características de este joven. ¿Y por qué sabemos que es joven? Aquí no lo menciona, pero vamos a ver lo que menciona, cómo lo menciona el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Dice en los versículos 17 y 18, sígame por favor con los ojos en estos 2 versículos. Al salir Cristo para seguir su camino, vino uno, miren, corriendo, diligentemente, voy a hacer una paráfrasis, corriendo, apresurado, e hincando la rodilla, miren, haciendo reverencia delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, externamente este joven rico tenía ciertas ventajas. ¿Cuáles son estas? Miren, escuchen bien. Una mirada rápida al joven que se acercó a Jesús nos dice que se trataba de una persona digna de nuestra confianza y digna de nuestro respeto. Era un joven de buenos modales, y eso es muy bueno para cualquiera. Es mejor tener jóvenes hoy inconversos con buenos modales que tener jóvenes inconversos con malos modales. Esa fue una ventaja del joven rico. Saludó al Señor con mucha cortesía. Además, se hincó ante el Señor y le llamó Maestro bueno. Y en el versículo, cuando le dice todo esto, le guarda, en el 20 también le menciona Maestro, todo esto. Entonces entendió la reprensión del Señor. No me llames maestro bueno. Bueno, en el siguiente dijo, bueno, maestro. Pero vean qué respetuosa era esta persona con Cristo. Su profundo interés en la enseñanza de Cristo debería inspirar nuestro respeto. Vino corriendo a Cristo con entusiasmo buscando ayuda espiritual. Estaba tan ansioso de asegurar su vida eterna que no podía esperar a tener una conversación en privado con el Señor. En medio del camino leímos en el versículo 17, habiendo gente siguiendo a Cristo, este joven no hizo caso de las miradas de la gente para averiguar con el Señor por el bienestar de su alma. No le importó la vergüenza, la pena que lo escuchen. Era además una persona de obras morales, ya que cuando Cristo empezó a recordarle los mandamientos de Dios, él le respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud, como les dije en el versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Su vida era externamente buena, ya que cuando Jesús le dijo en los versículos 19, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, pues esta persona decía, soy inocente. Cuando Cristo le dijo, no hurtes, él pensó y dijo, he honrado, soy una persona honrada en mis negocios, no he ganado mis riquezas mediante el fraude. Él pensó y dijo,
yo he respetado a mis padres, no he difamado a nadie. Y aparte, escuchen, en el versículo 20 dice, esta integridad, Señor, le decía, no era una integridad recién adquirida, no era una integridad ocasional, sino que estaba como un hábito o una costumbre, según él, desde su juventud. En el versículo 22 vemos que este joven no tenía posesiones, tenía muchas posesiones. Muchas posesiones, o sea, tenía éxito en este mundo. Siendo un hombre joven, tenía muchísimo éxito en este mundo. Y ahora sí, sin perder Marcos 10, vamos a Lucas 18 y vamos a ver una palabra que Lucas el médico nos dejó acá. Lucas 18, miren, en Lucas 18 dice, un hombre principal le preguntó, y vean el título, es el joven rico, es el mismo pasaje, es el paralelismo de los evangelios sinópticos. Un hombre principal, no solamente era rico, sino que era principal, o sea, entre los judíos era un noble con autoridad e influencia. Y sin perder otra vez Marcos 10, vamos a Mateo 19 y vamos a encontrar ahora sí la palabra que vemos que era joven. Mateo 19, 20 dice así, igual está dentro del párrafo que dice el joven rico, dice, y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se trataba de una persona adulta pero muy joven, no vamos a especular en su edad, pero era joven. Esto hace más sorprendentes sus logros y sus éxitos en este mundo. Podríamos pensar que esta persona sería un buen candidato para el premio de hombre del año. Estaría en la revista Time ahí. Aquí está nuestro futuro presidente de la República. Aquí está el filántropo. Aquí está la persona más exitosa en el mundo. Él va a empezar a dar cursos cómo ser exitoso en el mundo. A cualquiera le gustaría verlo como un trofeo de salvación de Cristo. Nos gustaría verlo hacer una profesión de fe en Jesús. Nos gustaría que esté sentado aquí en nuestra iglesia una persona así. Pero no es una vergüenza pensar que ese tipo de interés en personas de ese tipo provienen de nuestra carnal suposición de que alguien con ese éxito influenciaría mejor el reino de Dios en la tierra. Pensamos que ellos impactarían mejor al mundo si se convirtieran, pero eso no es así. Yo te pregunto, ¿cuál sería tu reacción como evangelista con una persona así en estas circunstancias? Aquí tenemos a alguien importante, noble, rico, solicitando saber cómo se puede ir al cielo. Este es el sueño de cualquier teleevangelista. Y esos falsos evangelistas que no son evangelistas, son evangelistas que solo buscan llenar sus cuadernos de estadísticas. ¿No abrirías la Biblia y le harías unas preguntas esenciales? Bueno, ¿quieres llegar al cielo? ¿Quieres tener la vida eterna? Pregunta número 1, ¿crees que eres pecador? Pregunta número 2, ¿crees que Cristo murió por los pecadores? Pregunta número 3, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Y paso número 4, repite esta oración conmigo y listo, tienes la vida eterna. Ese es el falso evangelio que se predica el día de hoy. Esta persona, si tú y yo le hiciéramos esas 3 preguntas y la cuarta ora conmigo, él contestaría afirmativamente a cada pregunta, aún sin tener una instrucción bíblica al respecto de la salvación. No hay más que mostrar los versículos de costumbre. Juan 3:16, mira, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre, según tú, según yo, ya estaría listo para nuestro evangelismo. Y cualquier evangelista le hubiera sacado una decisión por Cristo en pocos momentos y además le darían la confianza
de la seguridad eterna de su salvación. Y aparte lo inscribirían en las estadísticas de los salvos y su conversión se anunciaría por todo el mundo. Una celebridad semejante merece incluso un buen artículo en las noticias evangélicas importantes alrededor del mundo. Miren, se convirtió Bill Gates, por ejemplo. Miren, Elon Musk se convirtió. Pero Cristo no trataba así a las personas. Entonces, ¿no te sientes un poco decepcionado viendo a Jesús tratando a este joven religioso de una manera tan brusca? ¿Cómo es posible que el Señor utilizara una manera tan claramente insuficiente con este joven? Cristo no le contestó la pregunta inicialmente que este joven hizo. Cristo lo reprendió cuando le dijo en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Delante de todos los que estaban ahí. Fue una reprensión. Le dijo, ninguno hay bueno en este mundo. Ninguno, sino solo Dios. Solo uno, solo Dios. Y luego le empezó a poner un estándar alto. Le empezó a repetir parte de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Cristo le pidió un sacrificio inmenso como condición para tener vida eterna y dejó que este gran pez, este pez gordo, se escapara. ¿Acaso no sabía el Señor cómo atraer a un alma? Pues si te sorprendes es porque con toda seguridad quien no entiende el evangelismo de Cristo eres tú. Vamos a observar otra vez. Punto número 2. La reprensión de Jesús. La primera respuesta de Jesús no se dirigió a la pregunta del joven, sino al saludo de poca importancia. Escucha bien, al saludo de poca importancia que le dijo. El joven le dijo, versículo 17, Maestro bueno. Jesús rechazó tal cumplido, ya que el joven solo era consciente que Jesús era un buen maestro, un gran maestro. No sabemos si este joven antes le preguntó a otros maestros de Israel, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y le habrán dado otra respuesta. No te preocupes, tú estás caminando al cielo. No te preocupes, tú estás caminando a la vida eterna. Si él hubiera respondido igual a otro maestro judío, otro rabino judío en los tiempos de Cristo, le hubieran dicho, tú estás listo para la vida eterna. Porque él solamente consideraba a Cristo un maestro u otro maestro bueno. Por eso el Señor no cayó en la adulación. Rechazó ese cumplido cuando le dijo maestro bueno. Este joven rico no solamente solo consideraba a Cristo como un buen maestro, un gran maestro, sino que además ignoraba que en ese mismo momento estaba hablando con el Mesías, el Hijo de Dios. No le hubiera dicho maestro, le hubiera dicho Señor, Cristo, Mesías, ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? No, dijo maestro. Jesús aprovechó esta oportunidad para decir algo muy importante. Vamos a parafrasear el versículo 18 que dice, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Voy a parafrasear, voy a incluir palabras en esta frase. Es como si Cristo le hubiera respondido, la bondad de cualquier criatura, de cualquier ser humano, y como tal solamente me consideras como un ser humano, no es digna de mencionarse ni de tenerse en cuenta. Es Dios solamente el que es original y esencialmente bueno. Tú no eres bueno, nadie es bueno en este mundo, solo hay uno bueno que es Dios. Es verdad que no debemos usar nuestros mejores adjetivos hacia las personas, porque ¿qué palabras usaremos para alabar a nuestro Dios? Y todo el tiempo estamos diciendo, esta persona es muy buena, esta persona es muy buena, es muy buena. Bueno, si estamos utilizando nuestros mejores adjetivos para calificar a las personas, bueno, ¿qué palabras después vamos a utilizar para alabar a Dios? ¿Era necesario que Jesús interpretara las palabras del joven al pie de la letra?
¿Qué acaso Cristo nos está enseñando que no podemos usar nunca la palabra bueno para referirnos de modo general o con cortesía a las personas? Nuestro Señor está esperando que siempre estemos interrumpiendo cada conversación para corregir cualquier elogio que se dé a alguna persona. Entonces, ¿qué propósito tenía Cristo al insistir en este detalle? El maestro evangelista, Cristo, no era una persona quisquillosa. Él aprovechó solamente este momento. Cristo no está insistiendo que hagamos lo mismo todo el tiempo. Entonces, Cristo tampoco espera que hagamos campaña contra el uso de la palabra bueno para describir a cualquier persona. Nuestro propio maestro usó este adjetivo bueno o buenos para referirse a las personas justas. Sin perder Marcos 8, vamos a Mateo 5, versículo 45. Cristo mismo menciona la palabra buenos para referirse a las personas. Mateo 5, 45, vean. Yo voy a leer ustedes con la vista puesta en el versículo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiénes son los malos? Los injustos. ¿Quiénes son los buenos? Los que son justificados por la fe de Cristo, los que están empezando y aprendiendo a vivir en la justicia de Dios, pero ya son justos de manera legal. Entonces, vean aquí que el Señor no está diciendo, no, nunca le digas bueno a nadie, no, tampoco. Entonces hay que ver el contexto. Entonces vean que esta conversación entre Cristo y el joven rico no fue una conversación normal y común y corriente, sino que fue una conversación muy intensa. Y fue una conversación pública, ya que esta persona se acercó a Cristo públicamente. Pero Jesús reprendió al joven por su inclinación, escucha bien, de alabar a los hombres siempre. Y además reprendió que él alababa más a los hombres que a Dios. Por eso el Señor le dijo, no me llames bueno. No soy solo un maestro. Ninguno hay bueno en este mundo, solo hay uno, Dios. Desde el principio de la conversación, Jesús quiso honrar a Dios y despertar un respeto hacia su carácter santo. Por eso se sirvió de la pregunta del joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dio una oportunidad para dar una enseñanza y una lección al joven rico. Vean, Jesús empezó su evangelismo llamando solemnemente la atención del joven rico y de todos los que escuchaban, aún de sus discípulos, al atributo divino de la infinita bondad de Dios. Y dicha bondad divina es santa. ¿Ya vieron cómo empieza el evangelismo? Dios, Cristo. Carácter de Dios, los atributos de Dios. Punto número 3. Esto nos lleva al motivo de Jesús. Tercer punto, el motivo o la motivación. Eso significa el motivo, es la motivación de Jesús. ¿Qué lo motivaba? En esta conversación el Señor estaba motivado por el amor y la compasión hacia este joven ambicioso. Lo leímos en el versículo 21. El versículo 21 empieza diciendo, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Sí, el Señor tenía un profundo, sincero amor por este joven rico. Por eso le habló con la verdad. Sentía él un profundo amor por esta persona. Pero este motivo también, vean qué le sucedió al corazón de Cristo, porque Cristo amaba sinceramente a este joven. Cuando el joven se marchó triste y le dio la espalda a Cristo en vez de arrepentirse y creer en Él, viendo que no podía salvar al mismo tiempo su alma y sus riquezas, en el corazón del Señor se debió de sentir un dolor punzante. ¿Qué sentimos nosotros cuando amamos verdaderamente a alguien? Esa persona nos ofende o nos ignora o nos agrede, sentimos dolor. De hecho, las grandes heridas o las peores heridas en nuestro corazón
son hechas por personas que amábamos o que nos amaban o nos aman. Lo mismo aquí. Imagínense el amor que sentía Cristo, que siente Cristo, un ser sin pecado. Cuando aquí dice que el Señor lo miró y le amó, fue un amor que tú y yo nunca vamos a sentir, porque nuestro amor aún tiene imperfecciones, pero el amor de Cristo hacia los pecadores es un amor perfecto. Entonces, cuando este joven se marchó, en el corazón del Señor se debió de sentir un dolor punzante. Recordemos que el Señor lloró cuando vio que Jerusalén rechazaba su ofrecimiento de salvación. Sin perder Marcos 10, vamos a Lucas 19. Lucas 19, versículos del 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44, vamos a leer como dice. Ustedes con los ojos en el texto, yo leo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo con signos de admiración: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vean cómo Cristo lloraba, amaba a Jerusalén, amaba a los judíos y amaba a este joven. Porque acabamos de leer en el versículo 21, un sentimiento parecido debió sentir por este joven cuando se fue. Le habrá dolido al Señor, que le habló la verdad, le habló con honestidad, y el otro prefirió sus riquezas que al Señor. Entonces esta persona, más que verlo como un potencial dato estadístico o como un trofeo del éxito evangelístico, como ya mencionamos, para llenar los informes de una campaña, Cristo no lo quería ver solamente así. Quería que realmente esta persona se arrepintiera y creyera en Él, en Cristo, porque amaba profundamente a este joven. Un amor semejante por los pecadores es una cualidad esencial de cualquier evangelista. Es necesario que tú y yo le sigamos pidiendo al Señor: Señor, aumenta mi amor por los pecadores. Así como tú me amas, yo siendo un vil pecador. Pero escucha bien, aunque Cristo tenía un amor profundo, sincero, honesto hacia este joven y hacia los pecadores, el interés por el alma de aquel joven no fue el motivo o la motivación principal que movió a Cristo a testificarle, ya que en lo más profundo de su corazón, Cristo tenía un amor excelso, incomparable hacia Dios. Esa es la motivación mayor. Cuando tú y yo le estemos pidiendo al Señor: Señor, salva a este familiar mío inconverso. Señor, salva a este amigo inconverso. Salva a esta persona que estoy hablándole. Sí, debemos orar a Dios por amor de esta persona, pero Señor, que mi amor por ti sea guiada en esta oración. Que mi amor por ti sea mayor que mi amor por los pecadores, como Cristo. Cristo sí amó al joven rico, pero no más que su amor hacia su Padre. Vean, aun cuando había un deseo que le movía a salvar a los hombres, Cristo estaba esencialmente motivado por un anhelo de glorificar a su Padre, a quien amaba más que todo en este mundo, más que a cualquier persona en este mundo. Es imposible leer los evangelios y no ver que el principal objetivo de nuestro Señor en todas sus obras, en todas sus palabras, en todos sus actos de obediencia, era hacer la voluntad de su Padre y dar a conocer su gloria a los hombres. Vamos a mencionar 3 ejemplos. Primero, cuando Cristo vino y se humilló y se encarnó, leemos en Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10 y perder Marcos 10.
que dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Al humillarse para venir a este mundo, aquí lo vemos, escrito en el Antiguo y tomado del Antiguo y escrito ahora en el Nuevo, en la carta a los Hebreos, Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso fue en su encarnación. Segundo, durante su vida dijo, durante su ministerio público dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y eso está en Juan 8, acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. Dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vean, siempre hago lo que le agrada. Y tercero, cuando fue a la cruz, Jesús resumió su ministerio diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y eso está en Juan 17, versículo 4. Juan 17, 4, Cristo está orando al Padre. Y aquí se dice, es la oración sumo sacerdotal. Sí, oró por sus discípulos, pero primero esa oración glorificaba al Padre. Y miren esa frase en el 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, esta ardiente pasión, este amor sublime por su Padre, consumía a Cristo en su vida terrenal. Entonces, los evangelistas de hoy deberían saber lo que significa estar entregados a glorificar a Dios por encima de todo. Hay personas que le están pidiendo a Dios: Señor, hazme un evangelista, Señor, conviérteme en misionero, pero no para glorificar a Dios, sino para que su nombre sea conocido, sino para que tengan fama y éxito y para querer vivir la vida cristiana que ellos imaginan como debe de ser. Muchas personas están orando: Señor, levántame como un pastor de una iglesia local, pero no están buscando la gloria de Dios, están buscando muchas veces su propia gloria, están buscando nada más los beneficios temporales del púlpito y del ministerio. Que Dios nos libre en este lugar de pedirle de esa manera, que primero sea la gloria de Dios, por encima de un ministerio, por encima del éxito, de la fama, del nombre. La meta no es ser famosos en este mundo con el Evangelio. La meta es que Dios sea glorificado y amado por encima de todo y de todas las personas, como Cristo lo hizo. Algunas personas que parecen cuidar más la precisión doctrinal ponen en duda su amor hacia Dios al no manifestar también un amor activo por los pecadores. Muchas personas se encierran tanto en la doctrina, en el estudio, que está bien, pero luego no reflejan todo lo que van aprendiendo en el Señor para predicarles a otros. Esta ausencia de trabajo y de esfuerzo misionero está mal. Sin embargo, si es esencial sentir una compasión por los pecadores, más esencial es sentir con mayor profundidad el amor de Dios. Y eso motivaba a Cristo. Esto le hizo tratar firmemente a Cristo a este joven rico. No me adules, yo no soy un maestro como los otros. Ni tú eres bueno ni nadie, solo hay uno, Dios. Y allá el Señor estaba glorificando a Dios antes de que él adulase. ¿Qué sentiría uno? Señor pastor, hermano misionero, enseguida. Aquí no vengas a adular a nadie. Si vas a adorar a alguien, adora a Dios. Vamos a adorar a Dios antes que a los hombres. Y número 4, ahora sí la parte un poco más extensa de este tema, el mensaje de Jesús. Regresamos a Marcos 10, el mensaje de Jesús. Esa motivación y determinación de Cristo de glorificar al Padre, de amar más al Padre que aún a sí mismo,
Eso le hizo, a pesar de esa lucha que tuvo en Getsemaní, ese amor por su Padre le hizo dar el paso para ir a la cruz, por encima de su propia seguridad y su propia vida. Deben de manifestarse en el mensaje de los evangelistas y aún en nuestro mensaje. Esa misma motivación y esa misma determinación debemos de tener. Primero un amor hacia Dios y luego un amor hacia los pecadores. El joven de este pasaje había centrado su atención en su propia necesidad, hallar una forma de heredar la vida eterna, y hasta cierto punto eso no está mal. Sin embargo, Jesús cambió el primer enfoque de la entrevista para fijarla en Dios y en su gloria. Es decir, todo su mensaje estaba estructurado para honrar a Dios, su Padre. Aquel hombre quería una solución rápida para su miedo al juicio y para su miedo a la muerte. Que él sabía que había un juicio futuro, todos tenemos que morir, pero él quería una solución rápida. Y aparte que esa solución sea algo que él o ya estaba haciendo o algo que podía hacer fácilmente. Que pueda decir, bueno, esto lo empecé a hacer desde mi juventud. Más adelante Jesús se ocuparía con compasión de esta preocupación del joven rico por su alma. Pero antes era necesario poner un primer fundamento y resolver una importante cuestión. La respuesta de Jesús indicaba que Él había venido para tres cosas. Número 1, exaltar a Dios. Número 2, para declarar su nombre. Y número 3, para proclamar su bondad suprema. Entonces, la misión de Cristo de salvar a los hombres estaba cimentada en esto. Repito, número 1, exaltar a Dios. Número 2, declarar su nombre. Y número 3, proclamar su bondad suprema. Eso motivó al Señor a salvar. Fue primero su amor hacia Dios, la gloria de Dios. Y es lo que sucede cada vez que alguien se arrepiente. Es lo que sucede cada vez que alguien cree en Cristo. Dios es glorificado en Cristo. No nosotros, no la humanidad. La humanidad no va a mejorar por cada elegido que se salve. No es el propósito inicial. Si así fuera, no hubiera necesidad de una futura tierra nueva, de unos futuros cielos nuevos. La tierra no va a mejorar, moralmente hablando. Quizá tecnológicamente, médicamente, académicamente, sí, pero moralmente está decayendo y espiritualmente está en ruinas. Lo que sucede cuando alguien es salvo, la gloria de Dios es exaltada, hermanos, que no lo olvidemos. Somos salvos, no para vivir, ahora sí voy a vivir la vida que he planeado, ahora sí Dios me ha dado la oportunidad, me salvó, me ha dado la oportunidad de realizar mis sueños. No, hermanos, que Dios nos ayude a no tener esa mentalidad que podemos tener al principio de la vida cristiana. Dios nos salva para su gloria y todo lo que nos sucede sigue siendo para su gloria. Salud o enfermedad, riqueza o pobreza, alegrías o tristezas, vida larga, muerte prematura, todo es para su gloria. Una iglesia sólida, madura, es para su gloria. No va a ser para nuestro éxito, no va a ser para nuestro renombre, no va a ser para nuestra fama, es para su gloria. Y eso motivaba a Cristo, esto agradaba al Padre. Vean, el evangelismo siempre requiere una predicación de los atributos de Dios. La predicación del evangelio requiere una predicación de los atributos de Dios. Esto mismo sucedió cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 24, no pierdas Marcos 10. Juan 4, 24. Vean el atributo que ahora menciona Jesús ante la samaritana junto al pozo de Jacob. Le dijo, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Dios es espíritu con E mayúscula. Y dice, y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya no son rituales externos, ya no son sacrificios externos, son sacrificios del corazón. Es una dedicación del alma, es una entera consagración desde el fondo del ser. Y el motivo es Cristo. ¿Por qué quiero ser más santo? Por Cristo. Cristo me salvó. ¿Por qué quiero seguir obedeciendo? ¿Por qué quiero seguir aprendiendo? Porque Cristo me salvó. Para la gloria del Padre. Para la gloria de Cristo. Vean cómo cambia todo esto, hermanos, conocer los atributos de Dios en el evangelismo. Cuando el apóstol Pablo habló a los paganos en el Areópago de Atenas, tuvo que dedicar una buena parte de su mensaje de evangelización a hablar del carácter de Dios, un Dios que les era desconocido. Pablo empezó a hablar de Dios como creador, empezó a hablar del carácter de Dios, empezó a hablar de Dios como sustentador de toda persona, de toda alma, de toda vida, y aparte luego al final lo presenta como el ser poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si quieres apuntar, es Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. No los vamos a leer porque son bastantes, pero apúntalo. Hechos 17, del 22 al 31, cuando fue al Areópago de Atenas, donde estaban los más picudos en temas religiosos y filosóficos y literarios. Entonces, este elemento de exaltar el carácter de Dios es esencial para dar honor a Dios en nuestra predicación. Pero gran parte de la predicación moderna es deficiente. ¿Por qué? Por la ausencia de la vitalidad que da a conocer los atributos y la naturaleza de Dios. Los evangelistas de hoy centran su mensaje en el hombre, tristemente para ellos. Sí, es verdad, dicen, el hombre ha pecado y ha perdido una gran bendición, hasta allá está bien, pero luego dicen, si el hombre quiere recuperar esta inmensa bendición y quiere vivir una buena vida, solamente tiene que hacer esto y aquello y listo, punto, se acabó. No importa cómo viva después, esta persona tiene que recordar, confiar. Yo hice mi decisión hace 5 años, hace 2 años, hace 3 años, no importa cómo viva, yo creo por fe que fui salvo en ese momento. Pero sus frutos están presentes, están manifestando otra cosa. Ese es el evangelio que no salva a nadie. Nunca le dicen a las personas por qué el hombre ha perdido su bendición, por qué está destituido de la gloria de Dios, como leemos en Romanos 3. ¿Contra quién pecó? ¿Por qué hemos sido arrojados del paraíso, del jardín del Edén, desde la caída de Adán y Eva? ¿Quién los sacó? ¿Quién los condenó? ¿Quién los va a castigar en el futuro? Eso necesitamos predicar, hermanos. Eso necesitamos creer nosotros. Por eso necesitamos conocer más a nuestro Dios, a nuestro Padre, para que cuando el Señor nos use, primeramente les digamos a las personas, mira, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Tu mayor problema no es tu enfermedad, no es tu carencia económica. Tu mayor problema no es tu ignorancia, no es la política, no es la economía del mundo. Tu mayor problema es que has pecado toda tu vida ante un Dios santo, bueno, justo, misericordioso, al cual Cristo exaltó en su vida. Vean qué importante es esto. El evangelio de Cristo es muy diferente, ya que comienza en Dios y su gloria. Le dice a los hombres que han ofendido a un Dios santo y justo que de ningún modo pasará por alto el pecado. Ahora vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 34. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vean el contraste de estos dos versículos. Mencionan atributos de Dios. Éxodo 34, 6 y 7. Voy a empezar a leer, ustedes por favor me siguen con los ojos puestos en estos versículos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y miren aquí cómo cambia los versículos, o sea, el énfasis. Que de ningún modo, véanlo, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, miren, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos la bondad, pero la justicia de Dios. Y Dios es tan justo, escucha bien, cuando condena al pecador en el infierno, y es tan justo cuando salva a un pecador, cuando le otorga el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo. Dios no deja de ser justo. Dios no pasó por alto su justicia para perdonar a los pecadores. Satisfizo su justicia que ellos merecían, repito, en la persona de Cristo mientras colgaba en la cruz. Por eso aquí podemos decir: Señor, no pasaste por alto ninguno de mis pecados. Soy salvo, pero porque tu justicia, tu furor, tu ira, tu odio que sentías hacia mí, lo derramaste en Cristo. Lo abandonaste a Él por mí. Fuiste justo, fuiste severo y ahora puedes perdonarme y amarme. Vean cómo los atributos de Dios no están en conflicto, están en armonía en la cruz de Cristo. Entonces, el Evangelio de Cristo le dice a los pecadores que la única esperanza de salvación ha de encontrarse en la gracia y en el poder de Dios. Es decir, el Evangelio de Cristo remite o lleva a los hombres a pedir perdón al Dios Santo, no a repetir frases huecas. Los llevan a pedirle perdón con un arrepentimiento sincero al Dios Santo que han ofendido toda su vida. Entonces hay una gran diferencia entre estos dos mensajes, entre el evangelismo de Cristo y el evangelismo moderno. El evangelismo moderno quiere abrirle un camino al hombre para llegar al cielo, pero dejando a un lado al Señor de la gloria. En cambio, el evangelio de Cristo se esfuerza en exaltar primero al Dios de toda gracia para la salvación de todos los pecadores. La predicación entonces de los atributos de Dios es esencial para la conversión de una persona, ya que sin un conocimiento de Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido. El pecador no sabe quién lo amenaza con la condenación eterna, pero tampoco sabe quién es el único que es capaz de salvarlo. Es decir, sin una clara comprensión de quién es Dios, no puede darse un acercamiento correcto y personal con ese Dios. Y cuando les decimos a las personas: tú necesitas un salvador personal, sin antes haberle explicado algo de los atributos de Dios, esa frase para ellos se vuelve vacía y sin entendimiento. No saben por qué necesitan realmente un salvador personal. Y creen que la salvación está en sus manos. Creen que la salvación está en sus manos. Yo puedo decidir ser salvo cuando yo quiera. Dicen: hoy no. Hoy es el primer domingo de enero, voy a la playa. Hoy no, tengo mucho que hacer. Mañana quizá lo haré. Y no se dan cuenta que el único que puede salvarlos es el Señor. Jesús le hizo levantar la mirada egocéntrica de aquel joven rico para que viera aquel cuya santidad hizo exclamar a Isaías: ay de mí, que soy muerto. Que eso está en Isaías 6:5. No vamos a ir ahí. Isaías 6:5. Preguntamos: ¿es esto entonces una parte secundaria del Evangelio? Mencionar los atributos de Dios, en la medida que los vamos conociendo, todos los atributos de Dios, ¿es algo secundario cuando evangelizamos a alguien? Si piensas así, no entiendes las cosas básicas de la fe. Aquel joven se acercó corriendo a Jesús porque entendía que había una posibilidad de que no heredaría la vida eterna. Pero este joven no entendía por qué. Sí, siento que puedo no alcanzar la vida eterna, pero él no alcanzaba a entender, bueno, ¿por qué?
Porque si lo supiera, nunca hubiera ido a Cristo a hacerle esta pregunta. Diría, yo estoy seguro que voy al cielo. Pero él sabía que había algo, que existía la posibilidad de no heredar la vida eterna, pero no entendía por qué. ¿A quién había ofendido? No sentía remordimiento por haber ofendido a un Dios santo. Esta persona, este joven rico, estaba dispuesto a hablar de religión con Cristo, pero ignoraba realmente quién era Dios. Un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo. Este joven estaba impaciente por pedir a Cristo cuáles son los goces de la salvación. Déjame gozarme imaginando en la salvación. Pero no sabía realmente contra quién él estaba parado. Este joven rico no podía confesar como lo hizo el rey David en el Salmo 51:4. Si quieres apuntarlo, no vamos a ir ahí. Salmo 51:4 dice el rey David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando tuvo el adulterio con Betsabé y luego dio órdenes para que Urías Eteo fuera muerto en el campo de batalla, abandonado por sus compañeros de guerra. Recordemos que cuando una luz resplandeciente detuvo a Saulo en su camino, de esa luz una voz preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora sí vamos a Hechos capítulo 9, sin perder Marcos 10. Hechos 9, versículo 4. Vean esto, Hechos 9:4, y cayendo en tierra. Aquí no dice que cayó de un caballo. Muchos dicen, cayó de su caballito, pues no dicen en qué iba. Iba caminando quizás. Acuérdense que los judíos no veían montar caballos, ellos montaban burros o asnos. Entonces, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? O sea, ¿a quién he estado persiguiendo? Por eso pregunta en el versículo 5, bueno, escrito está, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Cristo le dijo, porque sabemos que era Cristo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, estás chocando con pared. No vas a prosperar en esta persecución. Si no te arrepientes, te voy a destruir. Véanlo. ¿Quién eres, Señor? No conocía a Cristo, no conocía al Dios de la gloria. Entonces aquel joven que se acercó corriendo a Jesús nunca había visto la santidad de Dios y era inconsciente de la enormidad de su pecado. Él solamente se jactaba: yo he sido muy bueno desde mi juventud. Por eso cuando Cristo le dijo: no hay ninguno bueno, le estaba diciendo: tú no eres bueno, de una manera indirecta. No hay ninguno bueno, porque él decía: yo solo voy a ver a que el Señor ya me ponga la palomita y cuando yo muera, directo al cielo. No. Este joven no había conocido a Dios y su santidad, y aparte era inconsciente de su enorme pecado ante Dios. Tampoco consideraba que era una negligencia criminal no amar a Dios con todo su corazón. Él amaba sus riquezas. Y por lo mismo, porque nunca había contemplado la gloria de Dios. Esta persona no estaba lista, no estaba preparada para oír acerca del camino de la salvación. Esta persona estaba preparada, pero para escuchar quién es Dios primero. Y cuando la persona dice: no me puedo salvar, cuando la persona entienda: es verdad, soy pecador, estoy desesperado, ¿qué hago? Ahora sí, cree en Cristo, arrepiéntete. Si no enfrentamos a las personas con quien es Dios, nunca van a ver lo horrible de su pecado, nunca mirarán la gloria de Dios. Y es lo que Cristo hizo con este joven. Le hizo un favor y este joven le dio la espalda al Señor. Aunque el joven era quizá judío y probablemente era muy devoto, porque vemos que desde su juventud practicaba algunos mandamientos, algunos mandamientos de la ley moral, Cristo no asumió que este joven sabía realmente quién era Dios. Por eso Cristo vio que este joven necesitaba primero una instrucción sobre los atributos de Dios.
Los evangelistas de hoy cometen el grave error de suponer que los pecadores a quienes ellos les hablan saben quién es Dios, y no. Las personas no conocen a Dios. Hoy más que nunca el cristianismo light, la gracia barata, solamente presenta a un Dios como un Santa Claus. Y Dios no es todo bondad, todo dulzura. Dios no solo es todo misericordia, no presenta por qué Dios es bueno. ¿Sabes por qué Dios es bueno contigo? ¿Sabes por qué Dios es un Dios de amor contigo? Porque también es un Dios justo. Es un Dios santo que no pasó por alto su justicia, no pasó por alto tu pecado, lo castigó en Cristo. Y porque castigó tu pecado en Cristo como un Dios justo, es un Dios amoroso que ahora te puede perdonar. Es un Dios lleno de amor, pero si no les presentamos a los hombres todos los atributos de Dios, nunca correrán a los pies de Cristo. La triste realidad es que nuestra época sabe mucho menos del carácter de Dios que los judíos de los tiempos del Señor. Sin embargo, los evangelistas hoy en día se apresuran en decir las 5 cosas que Dios quiere que sepas. Y todas estas 5 cosas solamente están centradas en el bienestar presente y en el bienestar futuro del hombre, ignorando completamente la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Por qué quieres ir a la vida eterna? ¿Sabes con quién vas a estar conviviendo eternamente? Todo pecador que es evangelizado de esta falsa manera nunca comprende la gravedad de su situación espiritual, ni sabe a quién ha ofendido. Y eso es algo trágico para esas personas. Son personas que llenan las iglesias, pero siguen viviendo fuera del reino. Están dentro de la iglesia local, pero están fuera del reino de los cielos. No han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Viven una doble vida. Se ha creado esta falsa doctrina que es el cristiano carnal, pero porque estas personas están engañadas, porque han creído ese falso evangelio, un método rápido, un método fácil que no los confronta primero. ¿Quién es Dios? Entonces Jesús le habló a aquel hombre sobre la santidad de Dios, porque eso le mostraba precisamente el gran peligro en el que se encontraba. El juez de toda la tierra, le dijo Cristo, es el Dios perfectamente puro, el Dios perfectamente bueno, y ni tú y ni ninguna otra persona lo es. Esta noticia de la santidad de Dios era necesaria para poner el temor de Dios en el corazón de aquel joven. El joven solamente así se podría dar cuenta de que Dios era el juez. Pero ahora Jesús lo impresionó con la santidad de ese juez. Una santidad, como leímos en Éxodo 34, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, iglesias gigantescas que llegan a todo el mundo, les dicen que deben empezar a testificar diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El amor de Dios se presenta ante los pecadores como la característica más destacada de Dios. Pero Jesús no empezó así. Y escucha bien, toda la Biblia en su conjunto habla más de la santidad de Dios que de su amor. Leemos 2 versículos que hablan precisamente en Isaías: Santo, Santo, Santo. Y luego en el libro del Apocalipsis vemos Santo, Santo, Santo. En ninguna parte de la Biblia vemos un solo versículo que diga Dios es amor, amor, amor. Entonces vemos que en su conjunto toda la Biblia habla más de la santidad de Dios que de su amor. Y probablemente esto es así porque los humanos recuerdan fácilmente los atributos de Dios que les favorecen y se olvidan de los que los amenazan o los alarman. Y esto, como mencionar la justicia de Dios, la santidad de Dios, alarma a los incrédulos, alarma a los religiosos.
Muchos grupos evangelísticos, misioneros mundiales, lo emiten en su mensaje. No, hay que acercarlos con el amor de Dios. No, hay que acercarlos hablándoles de la bondad de Dios. Pero ¿cómo van a entender el amor y la bondad de Dios si no saben por qué Dios ahora es bondadoso y amoroso con los pecadores? Porque no pasó por alto su justicia y su ira fue aplicada en Cristo para que los pecadores que se arrepienten y vengan a Cristo sean perdonados. Hoy hay miles de pecadores que se imaginan a Dios como si solo tuviera un atributo, amor. Cuando se le dice a una persona, evangelísticamente hablando, Dios te ama, su mente se imagina algo así. Sí, Dios me ama y nunca me haría daño. Me ama con amor perdonador y misericordioso, así que todo va bien en mi vida. El infierno no existe. Además, Dios no castiga. El que va a estar castigando del infierno es el diablo. A los inconversos que no creyeron en Cristo. Empiezan a crear una serie de doctrinas y empiezan a torcer los atributos de Dios, porque se empezó mal desde ahí. No hay que empezar con Dios te ama. El hombre común no entiende que Dios es primeramente santo y su amor es santo, ya que el hombre común lo único que tiene es un concepto equivocado de un sentimentalismo divino que todo lo acepta. Dios me tiene que aceptar como soy y no voy a cambiar. Yo sé que Dios es un Dios de amor y Dios me acepta como soy y ahí se queda. No quieren cambiar. Sí, es verdad, Dios nos acepta tal y como somos, viles pecadores. No tienes que cambiar para ir a Cristo, pero en el momento que el Señor te toca, en ese momento te empieza a cambiar. Él no te va a dejar igual, porque está prometido que Él nos hace a sus hijos a la imagen de la semejanza de Cristo. El peor pecado el Señor te lo perdona, nos lo perdona. Pero en ese momento dejas de ser, gradualmente ya no serás la misma persona, de adentro hacia afuera. El evangelismo moderno, con su silencio, con sus errores, ayuda a extender este concepto erróneo de Dios. Decirle a un pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es algo terriblemente engañoso. La verdad es que Dios es santo. Por consiguiente, escucha bien, en este mismo momento, escucha bien, Dios es santo. En este mismo momento Él está airado con el pecador. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. En el mismo capítulo donde vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si terminamos de leer ese capítulo en el versículo 36, Juan 3:36 dice, sí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es verdad, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna. Además, en el tiempo presente, la ira de Dios está sobre él. Y lo que va a pasar en el futuro, que esa ira va a empezar a manifestarse completamente. Joven, si no has creído en Cristo, Dios es amor, es verdad. Dios te ama con gracia común, pero la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios, un Dios santo, está sobre ti. La espada de su ira está pendiente sobre la cabeza del culpable, y esa espada le atormentará para siempre, a menos de que se arrepienta y confíe en Cristo. Este no es un plan maravilloso. Este es el evangelio que no se predica en las misiones en todo el mundo. Este es el evangelio que ya no se predica en los púlpitos de las llamadas iglesias. Sí, es verdad, Dios es amor, pero el amor redentor de Dios se encuentra solo en Cristo. Y todos los pecadores, menciona Cristo, están separados de Dios porque no creen en Cristo. El evangelismo moderno entonces es diametralmente opuesto al método que Jesús usó con el joven rico. Él no tranquilizó la conciencia del joven, al contrario,
despertó su temor al predicarle que Dios es esencialmente bueno y que ningún hombre lo es. ¿Sabes por qué te va a castigar Dios?, le dijo Cristo. Porque Dios es bueno y tú no lo eres. ¿Y qué merecen los malos? ¿Qué merecen los hijos desobedientes? Castigo. Y si no se arrepienten y no van a Cristo, castigo eterno. Esto no le gusta escucharlo a nadie, pero es necesario, hermanos. Nosotros tenemos que predicar de esta manera. Nos van a burlar, nos van a odiar, les vamos a caer mal, vamos a perder fama y vamos a tener fama de ser personas que asustan a la gente, pero es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Si hoy Cristo viniera, lo volverían a crucificar. Tenlo por seguro. No somos mejores que los judíos y los gentiles del tiempo de Cristo. Somos peores. Somos peores. Tenemos más conocimiento y más maldad en nuestro corazón. Eso empeora nuestra situación ante Dios. Las personas de hoy usan fácilmente el nombre de Dios, como lo hizo el joven rico. Resulta desastroso suponer que la gente común y corriente está hablando del mismo Dios del que los cristianos hablamos. Cuando nosotros decimos Dios, queremos decir creador, pero cuando los inconversos dicen Dios, casi siempre están hablando de alguien que tiene muy poco que ver con el mundo creado. Cuando nosotros decimos Dios, los creyentes, nos referimos a uno que es soberano en la creación, es soberano en la providencia de todo lo que sucede y es soberano en la redención de sus criaturas. Pero cuando los pecadores hablan de Dios, normalmente se refieren a alguien que se ha comprometido a respetar la soberana voluntad del hombre a cualquier precio. Los hombres piensan que Dios es soberano en todo, menos en la voluntad humana. Dios está en todas partes, menos en mi corazón, si no lo dejo entrar, dicen ellos. No se dan cuenta que están blasfemando porque no conocen a Dios. Dios es soberano sobre el corazón del inconverso y Dios es soberano sobre el corazón del creyente. Y eso es tan maravilloso que eso no nos deja sin responsabilidad ante Dios. Seguimos siendo responsables ante Dios, aunque Él es soberano sobre el destino de cada persona. Muerte eterna o vida eterna en Cristo. Cuando nosotros decimos Dios, los creyentes, nos referimos a uno que tiene una santidad inquebrantable, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como leímos hace rato en Éxodo 34:7. En cambio, cuando los pecadores piensan en Dios, casi siempre piensan en Él como alguien tan flexible que de ningún modo va a castigar a gente tan maravillosa como nosotros. No, Dios es tan bueno, que nos ama tanto, nos ama más que a sí mismo y su nombre, que envió a Cristo a salvarnos, porque somos tan buenos. Y eso piensan muchas personas. No, la cruz significa el aborrecimiento de Dios por una raza caída, pero también significa el amor de Dios. Pero que no se nos olvide, es la gloria de Dios la que se manifiesta en la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a preguntarnos ya para empezar a pasar a los comentarios finales. ¿Tú haces saber en tu evangelismo que Dios es santo? ¿Cada parte de tu mensaje descansa en el carácter de Dios? Porque todo lo que Cristo hizo descansa en un atributo de Dios. Todo lo que Cristo hizo, milagros, enseñanzas, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y entronización o glorificación, aún su intercesión por nosotros, su pronto regreso, tienen que ver con los atributos de Dios, con alguno o algunos atributos de Dios. Si tú y yo evangelizamos con el sistema de 4 sencillos pasos para llegar al cielo, o para llevar al cielo a un hombre que tiene una percepción defectuosa de Dios, lo estaremos engañando y nos estaremos engañando a nosotros mismos. Sí, podremos conseguir que ore repitiendo nuestras palabras. Y sí, nosotros podríamos estar orando al Dios de gloria,
y de santidad. Pero cuando Él repita nuestra oración y Él diga Dios o Padre, en su oración estará orando a otro Dios, o cuando mucho a su Dios desconocido. Mira las preguntas que vemos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Las preguntas que nos dejó el apóstol Pablo ahí, versículo 14. Romanos 10, 14. Ya para ir pasando a los comentarios finales, hermanos. Dicen así estas preguntas, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Realmente no lo conocen. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta ahí. Son preguntas adecuadas para los evangelistas de hoy, o para nosotros que también tenemos el anhelo de evangelizar a nuestros seres queridos y amigos que son inconversos. Los pecadores deben conocer a aquel a quien deben clamar para ser salvos, primero que nada. Antes de enseñarles a Cristo, hay que enseñarles su pecado y los atributos de Dios. ¿Por qué necesitan a Cristo? ¿A quién han ofendido? ¿Qué les espera si no se arrepienten? ¿Y qué les espera en esta vida y en la vida eterna o en el destino eterno? Porque los juicios de Dios empiezan desde esta vida. Lo vemos en el pueblo judío cuando los judíos rechazaron a Cristo. ¿Qué hizo el Padre con el pueblo judío? Lo desechó. Claro, hay judíos que son salvos, pero ya no es la nación completa judía la elegida, ahora es la iglesia, que la componen gentiles y judíos, hablando carnalmente, pero todos somos el Israel espiritual, que así fue en el Antiguo Testamento. Aunque el pueblo de Israel era el pueblo elegido, no todos eran salvos. Había un pueblo espiritual que era el Israel verdadero dentro de la nación de Israel, y así va a ser siempre. Así es ahora en el Nuevo Testamento. Hay judíos que están siendo salvos, que forman la iglesia, y los gentiles que somos el resto de las naciones, hablando humanamente. Pero el verdadero israelita es aquel, dice Romanos, es el israelita del corazón, el que es circuncidado, el que es regenerado por Dios para la gloria del Padre. La salvación es de Jehová, dijo Jonás, y está escrito en Jonás 2:9. Es decir, solo su gracia y su poder pueden librar de la destrucción y conducir a la vida eterna. Entonces, hermanos, eliminar la doctrina de Dios, eliminar la predicación de los atributos de Dios, del carácter de Dios, del evangelismo, no es un pequeño cambio de énfasis como piensan muchos evangelistas modernos, sino que es arrancar el corazón del evangelio, el corazón del verdadero mensaje. La pregunta fue: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, preguntó aquel joven religioso. Si alguien nos pregunta a nosotros algo parecido, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo llegar a Cristo? Bueno, tendríamos que decírselo. Esto es algo que tienes que rogárselo al Señor. Quizá no te será fácil que Dios te conteste y te dé seguridad de heredar la vida eterna, pero antes de entrar apresuradamente en los atrios celestiales por medio de la oración, debo decirte que Dios es un Dios tan santo que si un solo rayo de su gloria brillara o fuera enviado a tus ojos espirituales, a tu conciencia, tú caerías derrumbado a sus pies, clamando misericordia, con una terrible sensación de pecado e impureza. Y ojalá y eso ya nos haya pasado a todos nosotros aquí, y ya hayamos acudido a Cristo con fe y arrepentimiento, porque ese es el Dios que adoramos y servimos en este lugar. Dios es fuego consumidor y debes clamar a Él para hallar misericordia. No pienses nunca que le haces un favor a Dios cuando aceptas a Cristo, cuando vienes a Cristo. No, es el Dios Santo quien te ha hecho un gran favor, a guiarte
a llevarte a confiar en su Hijo. Vean entonces, hermanos, la predicación de unos pasos fáciles y pocos pasos fáciles para ir al cielo no es evangelismo, es engaño, hermanos. La gente llena las iglesias, está engañada. La predicación de todo el consejo de Dios sí es evangelismo, y la predicación de la verdad, de la incomparable bondad de Dios, de todos sus atributos, es el evangelismo preciso y de manera especial. Decirle a los hombres que Dios es su creador puede ser incómodo para los modernos evolucionistas intelectuales, pero es esencial para el evangelismo. Aunque le estés predicando a un ateo, a un evolucionista, a un racionalista o a un escéptico, hay que decirles: Dios es tu creador. Pero yo no creo que Dios exista. Ese no es mi problema. Dios es tu creador, y hay esto, y Dios es así, y Dios es así, y somos pecadores, no podemos salvarnos. Ya no depende de ti lo que te responde. Tú lo estás evangelizando. No te corresponde, no nos corresponde convencer a nadie ni adular a nadie. Y si vamos a quedar mal, pues que Dios nos ayude y vamos a quedar mal. Si vamos a perder familia y amigos, pues que así sea, para la gloria de Dios. Que Dios sea honrado en nuestro evangelismo, hermanos. Que no sigamos pensando en nosotros, en nuestro bienestar. Decirle a los hombres que Dios es santo, sabio y soberano es también vital. Esto no son adornos innecesarios. ¿De dónde han sacado el atrevimiento los teólogos y los modernos misioneros de hoy, que debemos de colocar el carácter de Dios en la categoría de no esencial para el evangelismo? Lo han sacado de su engañosa y liberal teología, no de la Biblia. Entonces, si ahora los evangélicos dicen que la santidad y la soberanía de Dios son temas demasiado complejos para el evangelismo, pues entonces no esperen tener verdaderos convertidos en sus iglesias. Nosotros somos pocos, hermanos. Dios así lo ha querido. Antes de decirle: Señor, aumenta el número, mejor aumenta un conocimiento de tus atributos entre nosotros. Aumenta un temor de ti entre nosotros. No importa si somos muchos o pocos, estamos bien agarrados y confiando únicamente en Cristo. Que Dios sea quien edifique y levante esta iglesia, hermanos. El apóstol Pablo era un misionero evangelista. No era un pastor residente en una iglesia local. Él viajaba, él no podía ser pastor de una iglesia. Y a los ancianos de Éfeso les dijo: estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 20:26, si quieres apuntar. Les dijo: estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 20:26. ¿Cómo podía Pablo hacerles tal afirmación? No porque les dio las 4 leyes espirituales o les dijo las 5 cosas que Dios quiere que sepan. Ese no era el método del evangelismo del Nuevo Testamento. En el versículo 17 explica la razón de su afirmación cuando dijo: estoy limpio de la sangre de todos. Dice: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, la doctrina de Dios, todas las escrituras, hermanos. Desde el evangelismo debemos acostumbrar a las personas a darles un poco de todo, todos los atributos de Dios, los que Dios nos haya dado entendimiento, y gradualmente cuando vayamos conociendo más a Dios, pues podamos hablarles mejor a ellos. Pero es todo el consejo de Dios. En su ministerio, Pablo predicaba una teología completa, no una versión nada bíblica de 4 sencillos pasos para tener la vida eterna. Hoy en día, si alguien abarata el evangelio, reduciéndolo a una presentación de 5 minutos, o a 5 cosas que Dios quiere que sepas, o que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, les parece bien. Pero si nos escuchan a nosotros, si alguien insiste en predicar los atributos de Dios, entonces nos dicen: este es doctrinario, este se cree teólogo, este es legalista. No, hermanos, es ser bíblico, ser como Cristo.
cuando evangelizó al joven rico. Hermanos, es hora de romper con el neotradicionalismo del mundo evangélico. No caigamos en esos errores nosotros, no creamos ese falso evangelio, ni lo prediquemos. Ese falso evangelio no cambia a nadie, no cambia a nadie, no lleva a nadie al cielo. De verdad, hermanos, con la Biblia en la mano se dice esto. La gran masa de pobres pecadores moribundos no necesita esa falsa lista de 4 pasos para llegar al cielo. Necesita una predicación como la de Cristo. El mundo perece por falta de una predicación que exalte la naturaleza de Dios. Cuando decimos la naturaleza de Dios nos referimos a su ser, su persona trinitaria, su carácter y sus atributos. Eso necesita el mundo caído, eso necesitan escuchar nuestros seres queridos, inconversos, nuestros amigos. Necesitan conocer más quién es Dios, si no nunca van a necesitar arrepentirse, mucho menos ir a Cristo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su trato con el joven rico que vimos en Marcos 10. Que nunca olvidemos decirle a los pecadores que no hay nadie bueno en este mundo, solo Dios. Y que este Dios bueno también es santo, también es justo, que no pasará por alto su justicia para castigar todos nuestros pecados. Y hay que decirles, a los creyentes les castigó todos sus pecados, los salvó no porque son mejores, porque también los castigó en la cruz de Cristo. Y eso es bueno, porque eso exalta a Dios. Porque si no castigara los pecados, sería un Dios negligente, sería un Dios inconstante, falso e hipócrita. Nadie quiere tener un padre así. Nosotros queremos tener un padre firme, un padre recto y un padre justo y honesto cuando dice algo. Su justicia, debemos decir que su justicia se satisfizo en la muerte de Cristo por los pecadores. No olvidemos tampoco que Dios es amor en Cristo, pero su amor exige castigar a los malos y a los pecadores. Que Dios nos ayude a entender este evangelio, hermanos. Primero que nada, que todos nosotros aquí, de verdad, por lo menos los adultos, que ya hayamos entendido. Número 1, entendido este evangelio. Número 2, que todos nosotros ya hayamos creído este evangelio. Que todos nosotros estemos viviendo en este evangelio y que Dios nos prepare, nos capacite a predicar a los perdidos este evangelio con la ayuda, con la guía y con el poder de Dios el Espíritu Santo. No con nuestra capacidad, sino con la dependencia total, rendida y sumisa al Espíritu Santo. Que así sea y que toda la gloria sea para Dios en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a darle lugar a nuestro